La misteriosa muerte del hijo de Rockefeller, que fue despedazado y devorado por caníbales. El 19 de noviembre del año 1961, Michael, hijo del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, desapareció en Nueva Guinea. Años después, los medios publicaron que había sido asesinado por tribus locales. Michael, el heredero del entonces gobernador de Nueva York y futuro vicepresidente Nelson Rockefeller, tenía la estampa de un niño bueno, lo lógico para el heredero de una de las familias más influyentes de Estados Unidos. En lo que rompía con su estirpe era en su cuasi obsesión por lo desconocido. Su currículum lo demuestra, pues se había graduado en arqueología y economía desde la Universidad de Harvard. Por su desgracia, ese amor por el mundo natural fue el que le costó la vida en 1961. El chico desapareció mientras se hallaba en una expedición en la costa sur de Nueva Guinea. Sus objetivos eran estudiar una tribu perdida, los Asmat, e intentar hacerse con algunas de sus piezas artísticas para el Museo de Arte Primitivo, fundado una década atrás por su padre. A partir de entonces comenzó un misterio que se extiende hasta la actualidad: cómo falleció el hijo más joven de Nelson Rockefeller. La versión más extendida es que se ahogó, aunque ABC publicó en 1971 que había sido devorado por caníbales. Rockefeller un tiempo atrás había visitado esta tribu y luego regresó a los Estados Unidos, pero quedó prendado con aquella tribu por muchas causas, entre ellas las ricas piezas de arte que tenían en su poder. Así, por una mezcla de inquietud cultural y necesidad de hacerse con estos pequeños tesoros para el museo de su padre, decidió regresar en septiembre a Nueva Guinea a realizar una expedición arqueológica. Según se dice que pretendía rodar un documental junto al holandés M.S. Wassink. La realidad, sin embargo, era que navegaba entre el interés económico y el científico. Sea por la razón que fuese, la pareja recorrió durante 2 meses la costa para visitar las poblaciones locales. Y de ahí empezó a la escena final de esa tragedia. La pesadilla para Michael empezó ese 18 de noviembre de 1961. Mientras remontaba un río con su colega, allí desapareció por culpa del oleaje. Como bien lo explicó ABC, tan solo 2 jornadas después, el multimillonario Nelson Rockefeller había recibido la noticia comunicada por la embajada holandesa de que su hijo había sido dado por perdido. Según el periodista, el chico cayó al agua cuando iba en una pequeña embarcación indígena. El lugar en una zona aproximada a la aldea de Agats, entre los puertos de Mereduque y Caimana, al norte de la isla de Frederick Hendrick, y confirman que formaba parte de una expedición que estudiaba y filmaba la vida de los indígenas de Nueva Guinea, desvelaba el diario. Poco después pudo saberse que la canoa quedó destruida. Ellos por suerte pudieron agarrarse de los restos. Después Michael tomó una decisión nefasta, improvisó una balsa y se marchó en busca de ayuda. Su amigo fue salvado 48 horas después de que las autoridades diesen por desaparecidos a Wassink, etnólogo de la Universidad de Leiden. Dijo que para que a los que lo recogieron, que Rockefeller abandonó por la mañana el prado en el que ellos habían estado a la deriva en el mar, tras haber improvisado una balsa con bidones vacíos. Añadió que Rockefeller trataba de llegar a una aldea indígena situada en la desembocadura del río, pero jamás se volvió a saber de él. Según el diario de ABC, Nelson Rockefeller se quedó pálido cuando al bajar del avión le informaron que lo que había sucedido, y dijo: dudo que pueda ayudar en la búsqueda, pero confío en encontrar a mi hijo sano y salvo. Y llegó junto con su hija a apoyar en las tareas de búsqueda, pero se fueron sin éxito alguno. Algunos meses más tarde, los periódicos publicaron la teoría de que en la actualidad está más extendida, es que el veinteañero se ahogó antes de siquiera tocar tierra. Pero no fue hasta 1965 cuando se empezó a especular que el destino de Michael había sido mucho más trágico, ya que se hizo público que un periodista australiano había desvelado el fin del misterio. Afirma que Rockefeller, entonces de 23 años de edad, fue capturado por unos salvajes del Valle de Valen y ejecutado y devorado. En un libro que se acaba de publicar, el reportero insistía que también en que el heredero de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, que todo ocurrió después de que se consiguiera llegar a la costa. Ahí fue capturado por unos salvajes agates, los más primitivos de la región, que le dieron la muerte, lo cocinaron y lo devoraron.
Esta teoría volvió a ser noticia en 1971, cuando ABC reveló una versión algo diferente de lo sucedido. El periódico citaba que como fuente una revista francesa afirmó que por entonces la pareja había alquilado una canoa a motor y que le había llenado de hachas de acero y otras mercancías por hacer negocios con los nativos locales. Al remontar al río Island ocurrió el desastre, aunque Rockefeller, según el texto, no improvisó una balsa, sino que se limitó a agarrarse a un bidón para arribar a la costa. Tuvo suerte, pero al pisar la tierra se topó con unos caníbales, que le remataron con una lanza y lo despedazaron y se los comieron. Para rematar se explica que aquello no era más que una venganza por la muerte de tres jefes tribales a manos de una patrulla holandesa. El misterio en todo caso sigue abierto, y así parece que seguirá durante muchos años.